Dios les bendiga. Pues primeramente le doy gracias al Señor porque estoy aquí, ¿verdad?, en este lugar donde se está compartiendo su palabra. Amén. Le doy gracias por la oportunidad que me ha dado estar en esta tarde aquí y gracias a Dios porque le ha permitido a nuestro hermano Moisés, ¿verdad?, que esté nuevamente aquí con ustedes. Pues son muchas cosas, pero voy a empezar por cuando recién yo me convertí. Yo ya tengo más de 20 años en el Evangelio. Cuando a mí me hablaban de la palabra, mi hermana, la mayor, empezó ella a ir a los caminos de Dios. Entonces ella me hablaba a mí y me decía, vamos a la casa de Dios, te invito. Se pone muy bonito ahí, que no sé qué. Y yo, después te voy a acompañar. Y me insistía, pero pues ya el propósito de Dios estaba, ¿verdad? Y Dios ya me había escogido a mí porque me invitaba a ella y yo le decía, después te acompaño, luego voy. Nunca le dije que no, pero tampoco no le decía cuándo iba a ir. Entonces, yo recuerdo que me salía a la casa, así como a la calle, a la banqueta. Recuerdo que me sentaba afuera y cerca de mi casa está un templo, cerca de donde yo vivía. Es un templo como a media cuadra. Entonces, yo escuchaba las alabanzas y algo tocaba mi corazón, sentía algo muy bonito. Pero me dice mi hermana, vamos, te invito. Luego voy a ir, le decía. Pero ya para entonces el Señor ya estaba tratando en mi vida, ¿verdad? Ya estaba tratando en mi corazón porque yo sentía algo bonito, se oía que los hermanos se gozaban y algo me llamaba a mí la atención. Pero como todo, ¿verdad? Es como todo. Cuando nosotros recién nos hablan de la palabra, pues vivimos conforme a la carne. Y cuando vivimos conforme a la carne, nosotros, pues no, o sea, se revela la carne y no queremos eso, lo que Dios nos está ofreciendo, no lo queremos. Pero luego viene el Espíritu Santo y luego nos empieza a mover, nos empieza a poner ese sentir que tenemos necesidad de Dios, que necesitamos de Dios. A muchas personas, bueno, no voy a predicar, ¿no? Pero yo dije, bueno, por algo voy a empezar y ya ahorita me cortan la viada. y pues hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, pues yo no necesito de Dios, yo soy una persona moral, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no, nada, o sea, yo no me meto con los vecinos, yo no necesito a Dios, pero en realidad sí necesitamos a Dios. Aún y cuando la gente cree tenerlo todo, necesitamos a Dios. Porque no hay nadie que venga y llene el vacío de nuestro corazón, más que solo el Señor. Cuando tenemos una necesidad, nos acordamos y Señor, mira tú, yo sé que tú lo puedes hacer y siempre estamos necesitando a Dios. Entonces el vacío que tenemos siempre es tristeza, sí. Hay veces que, como dice la Biblia, días de reír, días de llorar. Entonces, siempre vamos a tener luchas, pero en las luchas va a estar el Señor con nosotros, porque problemas siempre vamos a tener. Pero si Dios con nosotros no vamos a padecer pues esos problemas los vamos a tener, pero va a ser más fácil estando Dios con nosotros. Entonces, yo sentía que, pues sí, yo decía, no me hace falta Dios, pero yo decía, luego voy. Pero muchas veces nosotros decimos, luego voy, pero si en ese trayecto a mí me hubiera pasado algo, yo no hubiera conocido de Dios, pues yo no hubiera experimentado las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Dios me ha bendecido grandemente a mí, yo digo, pues yo todo se lo debo a Dios porque, así como dice esa canción,
todo se lo dejo a Dios porque mis hijos pues crecieron yo trabajando, mi esposo en la carretera, entonces prácticamente los niños crecen sin padres en la casa y yo siempre digo, Señor, gracias porque mira, a pesar de que ni el papá, ni nosotros, ni él, ni yo estuvimos en la casa por estar trabajando para sostenerlos, entonces digo yo, tengo mucho que agradecerle a Dios porque mis hijos no crecieron torcidos. Gloria a Dios. Entonces fue Dios quien estuvo siempre al pendiente de ellos. Gloria al Señor. Porque cuando los niños crecen sin quien esté al pendiente de ellos, pues mi mamá también igual tenía un puesto y también ella no se la llevaba en la casa. Pero entonces, gracias a Dios porque Dios ha puesto un gran corazón en mis hijos y eso no, yo digo, no es que yo no lo merezca, es que Dios en su misericordia ha hecho esas cosas conmigo. Gloria a Dios. Entonces son muchas cosas de las cuales yo le tengo que agradecer al Señor y es un testimonio de cómo empecé yo empecé a experimentar las cosas en el Señor. Y cada vez que yo tenía una necesidad, yo iba a Él. Recuerdo que así, ya brevemente les voy a contar algo rapidito. Recuerdo que cuando recién empecé a ir a los caminos de Dios, me decía mi hermana, del día que empecé a ir, si hay alguna necesidad, dijo el pastor, quiera alguien exponer su necesidad. Varias personas la expusimos nuestra necesidad, pero entonces yo le dije, pues yo tengo esta necesidad, le dije, yo necesito que Dios me ayude, porque yo trabajaba, mi mamá tenía un puesto en la arboleda que va rumbo al panteón, ahí tenía un puesto, pero entonces yo me enfermaba mucho de los bronquios, y yo decía, pues yo trabajaba con mi mamá, y yo decía, Señor, decía, pero yo necesito algo, o sea, donde yo pueda trabajar independientemente. Pero entonces ya luego yo empecé a poner mi necesidad delante del Señor, inmediatamente el Señor me contestó. De ahí empecé yo a creer que Dios le contestaba a uno las necesidades. Entonces de ahí ya empezó a crecer mi fe y yo sé que Dios lo va a hacer y yo sé que tengo esa necesidad y Dios lo va a hacer. Y siempre Dios, siempre que he puesto mi necesidad en sus manos, Dios siempre me las ha suplido esas necesidades. Entonces, por eso y pues por muchas cosas tengo que agradecerle a Dios que Dios puso su mirada en mí. Porque es Dios quien pone su mirada en nosotros, ¿verdad? Porque a veces sin merecerlo, Él de todas maneras, Él voltea y nos ve a nosotros. Y siempre nos cuida, donde quiera que nosotros vamos, Él nos cuida. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios que Él se haya fijado en mí y me haya llamado para que yo fuera a sus caminos. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga.